Como en gran parte de Latinoamérica se vive una feroz lucha por la tierra. Nos gustaría saber si en ese documental se le da voz a los campesinos y a los habitantes de las zonas rurales. Es el país del mundo con más biodiversidad, es un país muy rico y la guerra de Colombia es una guerra por la tierra. Lo que Colombia necesita es una reforma agraria, ¿no? Necesita un cambio estructural profundo que vaya a las raíces del conflicto social y armado. Entonces, hablar de la tierra, hablar de territorio y sobre todo hablar de los pueblos, los colectivos, los individuos que viven en esos territorios es fundamental. Normalmente muchas veces cuando se habla de Colombia nos referimos a núcleos urbanos y hay grandes sectores que están muy olvidados en el país, como es el caso de los campesinos, como es el caso de indígenas, como es el caso de comunidades afro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la tierra significa todo en aras a resolver el conflicto colombiano y para ello necesitamos incluir a los protagonistas, a los pueblos, las mujeres y los hombres que viven en esos territorios, darles voz, darles palabra. La criminalización política es parte de lo que ha enfrentado el pueblo colombiano. Nos gustaría, señor Aranzadi, que nos cuente su opinión acerca del tema y también el enfoque que le da en su documental. En Colombia, hacer política que incluya a las masas ha sido siempre un hecho criminalizado, un hecho por el cual muchas mujeres y hombres han pagado con la vida. Las dos guerrillas que quedan actualmente luchando en el país tienen motivaciones políticas y yo, que he tenido la oportunidad de visitarlos y hablar con sus comandancias varias veces en sus campamentos, sé que están deseando cristalizar en hechos políticos todos esos motivos que les llevaron a empuñar el fusil e ir a la montaña, ¿no? Entonces, para que esas nuevas condiciones se den, el Estado colombiano tiene que poder también garantizar el regreso de los agentes armados, las guerrillas, a la arena política. Y tiene que hacerlo, digo, con garantías, porque tenemos historias pasadas, no muy lejanas, como la del M-19, como la de la Unión Patriótica, en la cual miles de sus miembros fueron asesinados cuando les dijeron que podían volver a hacer política, que había condiciones, que había garantías para formularse en partidos políticos, ¿no? Entonces tiene que haber pasos importantes por parte del Estado para garantizar de veras y de una vez por todas la vuelta a la política de los actores armados que están en la montaña. Una pregunta más, señor Aranzadi. ¿Cuál cree usted que es la conexión entre las grandes opciones políticas y el pueblo colombiano? Evidentemente, y yo creo que es casi ciencia más que opinión, la fuerza de los hechos demuestran que hay una desconexión entre las actuales opciones, las grandes opciones políticas actuales y el pueblo colombiano. El pueblo colombiano, ese que está viviendo en barriadas, en veredas, en selvas, en montañas, no tiene representación política real en Bogotá, ¿no? Y eso es algo que hay que resolver y que, como Piedad Córdoba dice, habrá que conseguir formular en base a acuerdos, pequeños acuerdos que sean en el campo, pequeños acuerdos que sean en el mundo del agro, a través de los movimientos sociales, para que se precipite la incorporación de los pueblos colombianos al área de decisión política. Y luego otro factor también que se da en Colombia muy importante es una especie de divorcio que existe entre las ciudades, las grandes concentraciones urbanas y el campo, ¿no? Muchas veces, yo creo, las gentes en la ciudad no acaban de comprender cuáles son las urgencias, las carencias, las necesidades del campo, ¿no? Y una vez más volvemos al problema de la tierra, la tenencia de la tierra, ¿no? Muchas manos y poca tierra. Poca tierra
en muchas manos. Bien, muchas gracias por la entrevista. Era el realizador vasco, Unai Aranzadi, director del documental Colombia Invisible. Y es oportuno en este momento invitarles también para que